La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, ya lo escucharon antes en el chat deportivo. Aquí está con nosotros un buen amigo de este programa, Julio Valdivieso, abogado de la República. Milusos. es que comenzó Deportes. Julio, participando en muchos programas de radio, de televisión, como panelista, y ahora ya tiene su propia... ¿Cómo es estar del otro lado, Julio? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido. Bueno, buenos días nuevamente. Estar de este lado. Es difícil porque cuando te invitan como panelista, pues das tu opinión. Para unos es buena, para otros no. Bueno, el tema es cuando a ti te toca conducir. Que aunque tengas tu propia visión, tenés que tener como ese equilibrio, ¿verdad? De no opinar. De no opinar, Exacto. porque si no te convertís en otra persona más. Entonces ha sido muy interesante conocer a muchas personas con un gran sentido común, aunque muchas veces dicen que no es el más común de los sentidos, ¿verdad? Pero has visto gente, creo que nos había faltado ciudadanizar más los programas. Es decir, volcarse más hacia la ciudadanía, ver cómo piensa, entenderles el calor, entenderles cómo con un gesto ellos te están diciendo bastante. Y creo que en eso vamos orientados ahorita. Tu entrevista se transmite en De 8 a 9. De 8 a 9 de la... En los dos, en el 19 y en el 21. Ajá, todos los días, ¿verdad? Todos los días tenemos 5 programas, de los cuales, como tú sabes perfectamente, hay 2 que básicamente... recibimos los invitados que nos manda el gobierno 2 días a la semana. Entonces prácticamente nos reduce a 3 el tema puramente, dijéramos, de contacto con la ciudadanía. Pero igual es que es importante, ¿no? También siempre tener las distintas posturas. Yo creo que, pues sí, la gente... El balance, la gente- ese es el balance. El sí. balance, Es el ¿verdad? balance. Claro. La Es el gente quiere balance. escucharlos. Quiere ver la forma como está el gobierno, quiere escuchar también el otro lado. Y creo que ese es el rol de nosotros, exponer los hechos tal y Así como es. son y que cada quien saque sus propias conclusiones. Sí. ¿Has tenido algún invitado difícil, complicado? Un par de difíciles. Tuve uno, la oportunidad creo que es el más complicado, pero a la vez con una frialdad, y fue José Luis Merino. Ajá. Solo lo tuve una vez, un tipo muy Estamos tranquilo. hablando bueno, dirigente de izquierda. De la izquierda, del sí, FMLN. sí, en su momento. Estábamos en campaña de ellos y me tocó realizar con una frialdad, con mucha ecuanimidad, un hombre muy Sí. suave, pero a la vez duro en sus posiciones. Le hice todas las preguntas, incluyendo la que en ese momento estaba en las relaciones con la guerrilla de Colombia, es decir, nunca dijo no. Entonces dije, hombre, de verdad, Mira, que ese señor, Julio, mis respetos. Hoy que estás en esta posición y que también tienes un cargo importante en la conducción de un canal de televisión. Bueno, ¿cuántos canales son? Son 3 canales. 3 canales, el 15, 19 y 21, ¿verdad? Y estamos, dijéramos, más orientados, uno con el canal estrictamente deporte, el canal 15, después el canal 19 y está por ahí también el 17. Si viniera un europeo... Perdón, el 15, 19 y 19. 19, 21. 21. Si viniera un europeo, un gringo, y te pregunta, Julio, ¿cómo está El Salvador? ¿Tú qué le responderías? Bueno, El Salvador ha cambiado. Creo que uno tiene que evaluar los momentos sobre los cuales atraviesa cada uno, el contexto histórico del país. Creo que nadie puede negar los avances en temas de seguridad. Por supuesto que el país es otro. El reto que yo le diría a ellos, bueno, en este quinquenio a este gobierno le va a tocar
evaluar seriamente el tema económico, ¿verdad? Creo que es el reto más importante lograr que la parte económica despegue de una manera que pueda llegarse a todos los salvadoreños. Bueno, pero el gobierno ha dicho de que en temas económicos está creciendo también el país. Lo que pasa es que las economías no se reactivan por decreto. Si eso así fuese, igual que la seguridad no lo ibas a resolver diciendo a partir del día 1 de mayo se acaba la delincuencia en este país. Es generando las condiciones para que eso pueda definitivamente desarrollarse. Y creo que esa es la función de la Asamblea Legislativa y del gobierno central. Generar las condiciones para que el sector privado, para que los inversionistas desarrollen y generen los empleos. ¿Y será que se están generando esas condiciones, sobre todo si existe o no un orden democrático en este país? La percepción se vuelve realidad. Y creo yo de que uno de los importantes al momento de decidir, me imagino por parte de los inversionistas, es el tema de seguridad, pero no solo seguridad física, seguridad jurídica también. El tema, los inversionistas juegan mucho, que no le cambies las reglas del juego de la noche a la mañana cuando vas a decidir invertir. Dicen que no hay nada más cobarde que un billete de $100. Y hay quienes están argumentando en los últimos días que con la reforma al artículo 248 de la Constitución, donde ahora pues se puede legislar la Constitución cualquier día o en cualquier momento sin necesidad de ratificación de la siguiente legislatura, que eso no da certeza jurídica a posibles inversionistas extranjeros. ¿Tú qué piensas? Es visión, no sé, la verdad es que creo que el gobierno tiene que ser más firme en cuanto a explicar y en cuanto a defender el proceso de esta reforma. Fíjate que todos estábamos discutiendo el procedimiento, pero en realidad el verdadero fondo son las reformas. Es decir, ¿qué es el desgaste que tenemos aquí? Si ese procedimiento que se reformó en el 248 es el más adecuado, si se le quitaba el candado de la segunda ratificación, pero esa es la forma, ese es el procedimiento para hacerlo. Pero ¿dónde debería estar centrada la discusión? ¿Qué es lo que vas a reformar? ¿O por qué era necesario? Era necesario. Ese es como el fondo del asunto. Ahora, el 248 es una forma, dijéramos, pasiva de adecuar la Constitución a la realidad. Dijéramos, las causas económicas, políticas y sociales del constituyente del 83, por supuesto que no son las mismas ahorita. Entonces tú tenés que adecuar la realidad a lo que está pasando. Y por eso la reforma, el proceso de reforma es precisamente eso, para adecuar el momento a la realidad. ¿Qué es lo que pasó con los acuerdos de paz, que fue la primera de las reformas fuertes que se dio? Que volvieron al FMLN partido por decreto. Eso tuvieron que reformarla. ¿Me explico? Y la reforman como un procedimiento para adecuar la realidad a lo que estaba pasando. Igual cosa aquí, ¿verdad? Igual, ¿era necesario o no, tomando en cuenta que, por ejemplo, el partido oficial es la mayoría en la Asamblea Legislativa? Es más, yo creí, te lo tengo que aceptar, yo creí que iban a llegar con la reforma que el doctor Félix Ulloa había trabajado. Esa era es decir, bueno, era la percepción. Había trabajado 2 años el señor, había hecho un planteamiento, una entrega formal. La lógica indicaba de que iban a llegar con un proyecto de esa magnitud. Sin embargo, no fue así. Hábilmente, hay que reconocerlo, hábilmente modifican el procedimiento, sí, ¿verdad? Y ahora tenemos una forma más expedita. El doctor Félix Ulloa tenía dentro de la reforma que hacía exactamente lo mismo. Planteaba la reforma, pero para que pudieran ratificar, ponía como condición sine qua non el referéndum. O sea que la reforma la sometía a un escrutinio popular. Ahora bien, la población en sí muchas veces pierde el interés en estos temas. ¿Tú crees que a la gente le cae el 20 de lo que ha pasado? Porque vaya, yo creo que un poco en lo que
está preguntando Lili. Yo he escuchado abogados como tú que dicen, ¿cómo es posible que hayan hecho esto? ¿Verdad? Lo ven con mucha seriedad, pero cuando escuchas los argumentos de los diputados de Nuevas Ideas, es una posición más elástica, más... tranquilo, o sea, no pasa nada, hay que cambiar el país. Entonces están esas dos posiciones. Hay quienes lo ven como, ¿cómo es posible? Y los otros, no, sí, hay que, y es que hay que cambiar las cosas. Ajá, porque la gente anda más marcado el tema En el día a o la día. narrativa, pero sobre todo el tema de la seguridad, que además de la economía era una de las preocupaciones más grandes. Tengo que decirlo en el contexto histórico. Este país, desde que es, digamos, Estado, por cierto, ayer fue 200 años de la Fuerza Armada, un Sí. saludo a la institución armada, pero debo decirte, el país ha tenido 13 constituciones, muy bien, 13 constituciones, producto de golpes de Estado. Es decir, ha habido un rompimiento constitucional de todo el aparataje y es necesario convocar a una constituyente para volver a darnos las reglas del juego. ¿Qué es la Constitución? En mi óptica, la Constitución es el acuerdo entre la sociedad y el Estado de cómo debemos convivir, ¿verdad? Cómo debemos de comportarnos dentro de una sociedad jurídicamente organizada. Entonces, lógicamente, es importantísimo. Yo te aseguro con todo, con que ni nosotros los que dicen que somos abogados, ¿verdad? Yo prefiero llamarles licenciados en Derecho, abogados muy pocos, pero licenciados en Derecho, ¿verdad? Si tú me preguntas a mí, no tenemos al día toda la normativa, o sea, no sabemos todas las leyes que existen en este momento. Creo que si algo hay que rescatar es que ahora la gente se ha interesado más por estudiar la Constitución, por lo menos la parte dogmática de los derechos. ¿Tú crees? Sí, sí. Fíjate que mucha gente está subestimando a la ciudadanía y no lo creas. Cuando tú salís afuera y le preguntas, ¿usted está de acuerdo en esto? Te empieza a razonar y te dice sí. ¿Y será Aquí- que en aquí- parte será que en parte tiene que ver mucho con el tema del régimen? Lo que pasa es que el régimen es especializar, es un instrumento que le ha permitido al gobierno, ¿verdad?, ejercitar las acciones en temas de seguridad. Pero la Constitución va más allá. No, claro, me refiero a la población, que a la despertar po- ese interés Te dije que la percepción es realidad. Ajá. La gente en las comunidades, la gente en las colonias, que antes no podía salir ni siquiera a ver a los vecinos de la otra colonia y han visto el cambio. ¿Cómo crees tú que no se van a sentir, Claro. independientemente si le gusta o no 14 líneas de la reforma de la Constitución? Eso lo conversamos hace un par de días con Alejandro Gutman. Él dice, porque nosotros somos privilegiados, y lo comentábamos aquí, o sea, no tenemos idea de cómo le ha cambiado la vida a esta gente. Claro. Y eso creo que... Es o de sea, reconocerlo. no, es de reconocerlo. O sea, no... Porque, pues sí, nosotros vivimos detrás de una pluma, de un vigilante, andas en tu carro, pero hay gente que eso no... Que eso que acabas de decir va a ser ojalá lo toquen ustedes. Sería bueno hablar con los alcaldes, todas estas colonias que tienen portones. Esto atenta contra la libertad de tránsito, de verdad. Para tener una comprensión del texto constitucional, yo por lo menos mi formación, desde que fui estudiante, me considero un abogado positivista. O sea, para mí todo está determinado en la norma. Yo no admito interpretación, salvo que sea muy oscura la norma. Y en el caso de la Constitución, yo he sido muy crítico desde el 2009 que empecé a señalar a las salas constitucionales de esos momentos que estaban sentando precedentes constitucionales que después nos iban a complicar la vida bajo el argumento de interpretar la Constitución. Yo sigo creyendo que las salas, incluyendo la actual, no tienen las facultades interpretativas porque la Constitución no se las da. Ellos solos se las dieron y ellos solos son los que han defendido cada una de las decisiones. Entonces, por supuesto, Tony, que sé que esto va a cambiar el tema. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Tú qué crees?
yo creo que en la parte dogmática, que es donde están todos los derechos que cada uno de nosotros tenemos, creo que eso no lo van a tocar, está más que protegido. Creo que si tú revisas el artículo 1 de la Constitución nuestra, es el ser humano, es la persona como el origen y el fin del Estado. Entonces no veo yo que se cambie. Quizás estarán evaluando el tema, pero esta es una conjetura, una especulación, el tema de la detención provisional, que ahora son 72 y con el régimen ha estado hacia 15 o no más. sé, o más. Yo he escuchado que por ahí viene tal vez de lo primero que pueden cambiar, es transitar del régimen de excepción a otra figura constitucional que se le parezca, pero que no afecte otros derechos que sí afecte el régimen. Es correcto. Por eso te digo que nos estamos discutiendo seriamente el proceso, pero no en realidad el fondo, que es cuál es la reforma que se va a plantear definitivamente. Con esta reforma lo que han hecho, han habilitado, dijéramos que si tú tenés la mayoría de más de las 3/4 partes, evitas la segunda, la ratificación. La ratificación de esto, y bajo el argumento de que hay una representatividad en los diputados al tener la mayoría. Básicamente, o corrígeme, es hacer cambios, esta nueva legislatura, hacer cambios cuando gusten, cuando crean necesario, ¿no? Van a preparar, O sea, por supuesto, tienen toda la correlación. Y, por ejemplo, vaya con el tema de la reelección presidencial. El tema de la reelección es un tema que ha sido, dijéramos, en boga. Yo nunca he ocupado ese término reelección porque la reelección es, dijéramos, previo a un evento electoral. De lo que la Constitución prohíbe, a diferencia de la de 1962, antes se decía no podrán ser presidentes los de la República los que hubieran ejercido el mandato. Con la del 83 se cambió y dice no podrán ser candidatos a presidente, porque la reelección es el resultado de un escrutinio personal. Entonces la gran coyuntura se dio en si podía o no inscribirse como candidato. Yo creo que ahí, de hecho, creo que la reforma del doctor Ulloa clarificaba, no podía haber una inscripción inmediata después de ser presidente. Eso ya. No lo sé, porque, por ejemplo, vienen temas complicados. El doctor planteaba matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, se planteaba la despenalización del aborto, el tema de la eutanasia, que son temas para una sociedad conservadora que los vas a tener sentados aquí a un montón de gente. Julio, ya vino, como tú sabes, es tradición el desayuno de San Martín acá en el Corre-Corre de la Mañana. Vamos a compartir los alimentos. ¿Qué nos tiene preparado San Martín si llegamos ahorita a una tienda? Para las mamás. Estos pasteles deliciosos, rosa, que bueno, tuvimos también la oportunidad de compartirlo gracias al cumpleaños de Sheila y gracias a nuestros amigos de San Martín. Estaba delicioso ese pastel. Y qué mejor que acompañarlo también con una buena taza de café. Julio, tú sabes mucho de café porque estás en ese tema también. Te vamos a hacer entrega del café oficial de Diana Verónica y Tony. Es una bolsa de café de Cherito Café, de Cherito Café, en su variedad de granos, San Pancho, Black Honey, para que lo disfrutes. De la finca Las Veraneras, Tony, opacas también semilavado, de la finca La Palma. Sí, así es que es delicioso. Usted puede contactar a Cherito Café en sus redes sociales, Instagram y Twitter como cheritocafé.sb. Y bueno, estamos hablando de San Martín. Puede ir al market de San Martín, te espera para que lleves directo a toda la cena, variedad de salsas, vinos, espumantes, entre otras opciones ideales para disfrutar en tus viajes o en tu casa. Visita tu sucursal San Martín favorita y disfruta. Esto vino gracias a las amigas de Línea Rosa. Lili. Así es, la forma más segura para viajar. Usted puede contactarlas en el WhatsApp al 62004491, también en la app Línea Rosa. Seguridad, comodidad, 24/7. Ya volvemos. Bueno, estamos conversando con Julio Valdivieso, abogado, entrevistador ahora, de todo un poco, buen amigo de este programa. Lili,
Estamos hablando sobre la reforma al artículo 248 de la Constitución y lo que se puede venir. Tú decías, el tema de la seguridad pública es transversal a otros aspectos de la vida de todos nosotros. Y que el gran reto del nuevo quinquenio es el tema de la economía. ¿Qué botón hay que oprimir para que realmente haya una mejora en la economía de los salvadoreños, de las empresas? El gobierno le está apostando al tema turístico, tecnología. Por ahí andan los tiros. Lógico, porque ¿cuál es la función o el rol que debe de jugar un Ministerio de Economía, un gobierno, una asamblea? Es crear las condiciones para que los inversionistas o el sector privado puedan apostarle a ese tipo de inversión. Transparencia en la legislación, no cambio de reglas del juego, que vos me das un contrato bajo esta argumentación y mañana esta cuestión cambia. Eso, como tú muy bien lo planteaste, el billete verde no tiene, el capital no tiene patria, oí bien, no tiene patria. Van donde las condiciones le es más favorable. Puede ser interna o puede ser externa. ¿Cuántos empresarios nuestros no tienen inversiones en Panamá? En Nicaragua. Ahora en Colombia. Ahora en Colombia. Sí, eso no lo digo yo, lo dicen los mismos medios. Entonces decimos, bueno, ¿por qué te vas para otro país y no puedes invertir en El Salvador? Ya tenemos, bueno, amplíalo. Pero ¿por qué no? ¿Por qué te fuiste para otro país? Ese es el punto. Puede ser que dentro de tu plan estratégico como empresario quiero desarrollar, pero habría que preguntarle a los que han hecho eso. Hay personas opinando también en nuestro WhatsApp. Paola, por ejemplo, dice, yo creo y percibo que a la gente no le importa. Entenderíamos que se refería a la reforma. Es triste darse cuenta, dice, que la gente en general, en todos los niveles, le dan poca importancia a estas cosas que están pasando a nivel país. Gubernamentalmente hablando, dice. Quizás hablamos en nuestros círculos, pero no hacemos nada, solo opinamos. Totalmente de acuerdo. Gracias, Paola. Por ejemplo, tú sabes que la Constitución tiene dos partes. La parte, dijéramos, dogmática, que es desde el artículo 1 hasta el 29, donde están los derechos, y la parte orgánica del Estado, que es donde le dan las facultades y atribuciones. Creo que nosotros deberíamos de exigir como ciudadanía, primero, saber cuáles son nuestros derechos para poderlos hacer valer. ¿Me explico? Si tú no sabes cuáles son tus derechos, no lo podés hacer valer. Creo que es tarea de todos. Por lo menos antes regalaron un librito de la Constitución, una asamblea, no me acuerdo cuál fue. La de bolsillo, sí. La de bolsillo, pero la gente cree que es por ósmosis que se va a pasar ese volado. No, hay que leerla, hay que abrirla, hay que preguntar. Y yo, mi experiencia, porque además de abogado he sido catedrático por más de 25 años, y mi experiencia es que la gente tiene esa capacidad de interpretar la Constitución, de leerla y sacar sus propias conclusiones, ¿no? Creo que muchos se equivocan al subestimar a la persona. Lo que pasa es que hay que ver, la gente anda más interesada en la rebusca, en la de todo el día. Le interesa ver cómo va a pasar el día. Mucha gente no entiende que $1 significa el pasaje diario de esa gente, su almuerzo. Antes se decía cómo llegar a la semana, ¿verdad? Cómo cubrir la semana. Ahora es el día. Bueno, ya tiene rato de ser el día a día, sí. Ahora es el día a día. Sí. Entonces no creas que es fácil. Entonces la gente anda con esa presión encima. Y hablando un poco también de economía y desarrollo, estas relaciones internacionales, relaciones con China, ¿qué tipo de aliado está viendo entonces China con El Salvador, con el presidente de El Salvador? Vimos también un posible apoyo militar. Bueno, mira, primero yo creo que eso es estratégico. Tú debes de entender claro que tenés 3 millones de salvadoreños viviendo en los Estados Unidos. Es una realidad. De los cuales nos vienen más de $8 mil millones procedentes de las remesas. La remesa. Es una realidad. Sí. Entonces, lógicamente... Es casi equivalente al presupuesto general de la nación. Claro.
Claro, por eso te digo que no es sencillo. Son los que yo digo son los verdaderos héroes Claro. de este país, porque son los que lo han mantenido por muchísimo tiempo. Pero viene la otra parte, el gigante asiático. Voltear la mirada ya no al norte, sino también al oriente, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hay de fondo? Yo siento que en este caso el país tiene que tener relaciones comerciales, no estoy hablando de relaciones políticas, con todo el mundo. Claro. No te podés cerrar con que el propio Estados Unidos tiene relaciones con unos chinos, mucho menos una economía como la nuestra. Yo en eso creo que son señales. Lógicamente hay líneas en las cuales no se debe sobrepasar ni poner uno o en contra del otro. Creo que esa valoración no puede ser o me voy con este o me voy Y con quizás el otro. como para la gente, pues históricamente ha sido Estados Unidos el principal aliado o Comercial. cooperante. Ujú. Bueno, no solo eso, si ahí viven 3 millones. Pues sí, también. Bueno, El la hogar. embajada la tenemos allá, pues. El verdadero pueblo está allá. O sea, son gente que ha echado riata, Sí. que han mandado. Yo no sé si ustedes se han visto, un amigo de aquí de la casa vive ahí por el Tunco. Un y chero, puede, un chero. un chero. Y puede Que dar anda bien fe, bronceado siempre. sí, y puede dar fe del antes y después. No sé si te has dado cuenta en la carretera la proliferación de ventecitas. Esas son señales de que ya no los estaban renteando y empieza esa dinámica a salir. Entonces, creo que la mayoría de inversionistas que están ahorita aquí son hermanos lejanos. Hermanos lejanos que han trabajado 30, 35 años de su vida y quieren venirse a retirar aquí. Porque nosotros los latinos tenemos ese sentimiento Sí, hacia la es familia. que allá ¿verdad? deje el ombligo. Dice. La Allá es el nostalgia, ombligo. sí. Además, no creas, allá, después de los 70, ¿verdad? Si ya no tenés la tajada de limón, está cerca de llegar a eso, ¿verdad? Entonces la gente quiere, aquí hay un calor más familiar, uno quiere tener a sus padres, a sus abuelos, de una manera con uno en su casa o por lo menos cuidarlo. Se está hablando mucho de eso, de que se está encareciendo Sí, el tema de también. las propiedades, la tierra, la construcción, porque hay una burbuja que está siendo provocada por los hermanos Pero salvadoreños. eso se va a estabilizar, Tony. ¿Tú qué Sí. crees que pase? Yo creo que como todo lo que sube la espuma, pero va a llegar un momentito en que... Pero mucho va a ser dramático, así No, complicado o gradual. Fíjate que el eso mismo va a depender. mercado va a irse. No, para mí va a depender de las condiciones que en ese momento se estén dando. Muchos le llaman a esto el efecto cerveza. Ya cuando tú servís la cerveza, va la espuma para arriba, pero después llega un momentito en que las cosas tienden a estancarse o por lo menos estabilizarse, es el término correcto. Entonces, por supuesto, ahorita hay un boom. Yo no sé cómo en este país hayan noches de $400 en algunos hoteles, ¿verdad? Sobre todo de los de playa. Y la gente los paga, es lo peor. Yo he escuchado jóvenes que dicen que con esto de los pasaportes, de que vengan extranjeros y que vivan acá, y que se le está apostando más al extranjero y no al nacional. Lo que pasa es que es un valor agregado que quieren darle. Es decir, no es que cualquier vago va a venir a pedir un pasaporte y como no pase adelante. Tiene que demostrar cuál es tu valor agregado que le vas a dar el hecho de traerlo para acá, sobre todo en materia de conocimiento. ¿Tú crees que esa es Ese la es visión? objetivo. Y pues, voy a dar 5,000 a los que van pasando ahí descalzos, chuñas, todo eso. ¿Y eso qué valor agregado tendría para esto? No es esa la visión. La visión, me imagino, es traer conocimiento, es traer experiencia, ¿verdad? Para que esto haya un efecto multiplicador aquí en el país. Ojalá que esa sea, dijéramos, la visión. Al mismo tiempo. Ya vio Sheila, despedimos, dice a los 8. Bueno, tú más que nadie ahora sí entiendes el tema de los tiempos en los medios. ¿verdad? Sí, A no, ti, claro, a ti también porque te están diciendo, ya Como corte, 8:55. ya párele, ya no Ya no solo haga más queda preguntas. 2 minutitos para Faltan irnos 2 minutos, despidiendo. Sheila. ¿A quién tienes hoy de invitado, Julio? Fíjate que Hoy este es día miércoles. le toca a
El gobierno no todavía, hasta el día de ayer. Todavía estás esperando. Esperando. Que te confirmen. Esperando que nos confirme. Ayer tuvimos a 2 generales de la Fuerza Armada. ¿A quién es eso? Tuvimos al general Corado, Humberto Humberto Corado, Corado, y al general sí. Campos, ambos generales, que uno fue ministro de la Defensa en la época previa, durante el conflicto, igual el otro también, y ahora, en situación de retiro, pues nos dieron todo un panorama de cuál ha sido el rol que ha jugado la Fuerza Armada en los últimos 40, 50 años. ¿Tú crees que ahora la fuerza, bueno, porque tuvimos gobiernos militares, perdón que siga preguntando, Sheila, ¿cuál es el papel hoy por hoy de la Fuerza Armada? Solo para última pregunta. No, la Fuerza Armada tiene un rol limitado en la Constitución, que es la defensa la integridad del territorio y la defensa de la soberanía. Ese es su rol principal. Excepcionalmente puede ejercer funciones de seguridad si el presidente de la República así lo Y por determina. ejemplo, ahora mismo con el régimen, ¿será que tienen pues más fuerza, más poder? Yo no le diría eso, sino que le han dado facultades de seguridad a la Fuerza Armada. El rol y las facultades están determinadas en la Constitución. Entonces, normalmente la Fuerza Armada no ejerce funciones de seguridad porque no están hechos para eso. O sea, su formación es diferente. Las condiciones que imperaban hace 3 años hicieron que el presidente tomara la decisión de llamarlos y sacarlos a la calle, a ejercer funciones de seguridad. Julio, qué gusto verte nuevamente, tocar base contigo. Gracias. Gracias por tu visita. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, ¿A dónde? pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.